Olivas ya era obispo, regentaba el colegio el gran amigo y compañero de este, Pedro Cristóbal Villón. El primer obispo de Huaraz, el doctor Ezequiel Salas Soto, tenía muchos problemas que resolver. A su llegada a Huaraz, esta ciudad no era más que una parroquia, bajo la regencia de don Amadeo Figueroa. Olivas Escudero, Figueroa y Villón eran los directores espirituales en el terreno eclesiástico. Su preponderancia trascendió a otras esferas. Olivas era todo, Villón, político, y don Amadeo, cura párroco, con amplios poderes. La presencia del primer obispo fue un cambio de frente para Huaraz. Figueroa pasó a la soledad, Villón, a Yungay y Olivas Escudero, como dijimos, ya era obispo, y de este lado empezó el cambio. La honda raíz que el colegio de San Agustín echara en la conciencia pública, se resistía a seguir aplicada por la mano del tiempo. Ni el prestigio sostenido por una sociedad que en gran parte le debía su contenido espiritual, podía resignarse fácilmente a su desaparición. En Huaraz no podían caber, tampoco, dos colegios católicos. La necesidad de la creación de un seminario era la sentencia de muerte para aquel. Por otro lado, no podía haber obispo sin seminario, piedra angular de un obispado. La lucha fue dura, sostenida y desigual, aun cuando fuera, como lo fue en efecto, dentro de la cultura y del respeto a la jerarquía. Entretanto, los seminaristas y el elemento que debía constituir el nuevo plantel, fueron admitidos en el colegio de San Agustín. Cerca de 2 años vivió el seminario en el seno de este colegio y solo después, cobró personalidad como institución, ostentando el nuevo nombre bajo la dirección del primer rector, padre Domingo Latorre, a quien le acompañaban varios religiosos de la congregación de Picpus. De esta manera, se estableció el punto de continuidad entre el único colegio católico que Olivas Escudero y su sucesor Villón habían sostenido en Huaraz 2 decenios y el seminario de San Francisco de Sales que asumió la misión cultural. De aquel, el obispo Soto echó los cimientos para un nuevo local en Rosaspampa, donde, más tarde, se levantó la cárcel actual. Pero en el transcurso de breves meses, se cambió de criterio y se compró el local donde funciona hoy día, el seminario, a cambio de unos terrenos en Virgen Pampa. Este local ha sufrido muchas transformaciones, según las necesidades y conforme diremos todavía algo más adelante. La presencia de los religiosos en Huaraz fue una novedad. Los escolares de sangre azul acudieron de inmediato. No podríamos dar cuenta al pormenor de la labor de los primeros años del seminario. Hay un hombre, sin embargo, y es Víctor Suárez, que nos dice desde Yungay en una carta: hay que decir siempre la verdad cuando se ofrece la ocasión. Y agrega, que en 7 años que permaneció en el seminario, se olvidó lo que había aprendido en San Agustín y otros colegios, por la deficiencia de los directores en sus primeros años. Mi ingreso al seminario fue en 1908, como queda dicho. En esa época había 7 profesores religiosos. Los seminaristas teólogos ayudaban en la disciplina y enseñanza, tales como Eduardo Lazarte, Mauro Vega, Alberto León, Víctor Suárez y otros. Víctor Suárez dictaba clases de latín y castellano en primer año de media. Estudiaban las asignaturas de este año unos 12 alumnos, entre ellos, Carlos Antúnez, Mariano Álvarez Latorre, Tomás Destre, Alberto Peñaranda, Silvio Pérez, Edmundo Vizcarra, el que escribe esto y otros. En otros años había alumnos distinguidos como José Manuel García Bedoya, actual director de la Escuela de Odontología, Santiago Hermosa, arzobispo del Cuzco, Hernando Vega Centeno, chantre del coro metropolitano, etc. Entre los profesores, la figura central era el padre Víctor, de nacionalidad belga, hombre apuesto, profesor. Además de educación física y militar, tenía muchos conocimientos prácticos. Fue enviado de Bélgica directamente a Huaraz. Cuando en el tránsito, le hablaban en castellano, lo único que sabía decir era, no sabo. Pero al mes de estar en Huaraz, ya estaba en condiciones de predicar, y en efecto, predicó una de las noches de mayo, en pleno castellano. Era el alma del seminario y la disciplina estaba en sus manos íntegramente.
Su voluntad era el reglamento. Los alumnos estaban convencidos de que mandaba desde la rectoría hasta el último sujeto del colegio. Expulsaba a alumnos seglares como le venía en gana y reprendía a los eclesiásticos delante del alumno seglar. Solamente cada primer miércoles del mes había salida para los internos a la calle, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nadie podía quedarse fuera del colegio. Tal era el rigor de esta disciplina que los alumnos éramos capaces de todo para librarnos del castigo cuando creíamos cometer alguna falta. Acuérdome de mi primera salida. Primer miércoles. Libres por todo el día. ¡Qué felicidad! Un pájaro enjaulado, sintiéndose de nuevo al contacto con el espacio infinito, no habría gustado igual placer de vivir. Un enjambre de muchachos, sueltos como bandada de gorriones. Apenas traspasamos el dintel de la puerta. Por acá, dijo Marcial y Nostroza. Síganme. Y le seguimos con Elías Sevillano y otros. El programa individual, elaborado durante 30 días, fracasó de súbito allí. Solo imperaba la inquietud de verse libre y andar en grupo. A poco de caminar, nos vimos en el río Santa. El río es siempre amigo y la perenne atracción de los pilludos, y nosotros, aunque estudiantes de media, lo éramos todavía en aquellos venturosos tiempos. La malicia es obra del gas y del vértigo civilizado de los tiempos modernos. Estábamos sobre el puente de cal y canto de San Jerónimo. El sol sonreía ante nosotros, el remanso, hondo y azul, dibujaba nuestra silueta. Íbamos soltando piedra sobre piedra para ver cómo caían en el agua. Nos gustaba el ruido de la gran concavidad del río y estallaba nuestra risa a compás. Entre las piedras que soltábamos, estaban seguramente algunas partidas de propósito y aún labradas para ensanchar el puente. De repente, oímos la cavernosa voz del gringo a quien lo viéramos minutos antes en la cantera rompiendo piedras. Lanzó un escoplo sobre el grupo de muchachos. Supimos evitar el golpe como cuando se desbandan pájaros a la caída de una piedra. Huimos hacia la banda y el gringo acomodóse en el puente para trabajar. Estábamos bloqueados, pero apareció, como por vía de encantamiento, el joven Vázquez, de Sansa. Era un torrente de elocuencia juvenil. Empezó a rajatabla a contar las hazañas de Luis Pardo. Era la novedad del día. Jamás hubo libros tan fantásticos como lo que decía ese mozo. Don Roldán, Oliveros y todos los 12 pares de Francia eran figurines de tablado. Pendientes de su cálida y torrentosa palabra, contemplábamos a nuestros pies al río, testigo de tan extraordinarias hazañas. Paseábamos la mirada por las innúmeras crestas de la Cordillera Blanca. Veíamos las brumas de mayo, el relente y la nieve, rincones estratégicos, quebradas, desfiladeros, cascadas, aludes, bosques, lagunas, en aquella inmensa cordillera que toca el cielo azul y guarda en sus arrugas nidos de cóndor, cuevas de lobo, hierbas para el toro bravío y su hembra salvaje y a donde llegan solo los hombres como Luis Pardo. Las horas se deslizaron sin sentirlo nosotros ante tan bello espectáculo y oyendo cuentos de corte oriental. Cuando recuperamos la noción del tiempo no estaba ya el gringo, habíase ido, hacía rato, a almorzar, y también nosotros emprendimos la marcha hacia la ciudad, a carreras, por si se apareciera aquel rubio picapedrero que exaltaba nuestra fantasía, excitada ya por la viva y entusiasta narración de la aventura del célebre y generoso bandido. Quebrando esquinas y cuidadosos de no separarnos, llegamos al centro de la ciudad, entramos a una modesta fonda, y comimos menú de a 20 céntimos. Habíase esfumado el miedo. Paseamos algunas calles, pero ¿podía alguien del seminario vernos pasear? Fuimos al campo por la Alameda Raimondi, subimos hacia el Colegio Nacional, caminamos por estrecha senda, saltamos el riachuelo, y entramos a una casita campestre cubierta de teja al pie de eucaliptus y capulíes, entre cantos de forzales y gorriones, aromas de flores y frescas mazorcas de maíz. La casita era de un colega de los míos, Roberto Broncano, hoy doctor en teología. Allí, metidos en bello rincón, empezó de nuevo la charla sobre Luis Pardo, y esta vez llevaba el contralto el futuro teólogo. Cansados de Pardo,
Pasamos a las ocurrencias lugareñas. Las de Méndez de Carvaz eran inagotables. Las de los maestros de los pueblos, que nos tiranizaban, eran otro tanto. Aquello era una academia de causeurs de lo más fino, espontáneo y agudo. Nos levantamos del suelo, hambrientos, y como en la edad de oro cervantina alargamos las manos, y nos encontramos con sabrosos granos de capulí. Y para la fiebre que la producía, corría agua torrentosa a nuestros pies golpeándose de peñasco en peñasco. El genio de Diógenes andaba con nosotros y echóse también a beber en el hueco de la mano, rotas en 1000 pedazos su consabida concha. Señores, es hora de volver al colegio. Qué pronto pasó el día. Nuestros apoderados aún no nos han visto y cómo nos podrán proporcionar el necesario documento para decir al padre Víctor que estuvimos todo el día en casa de ellos. Fuese cada cual a tomar las providencias del caso para conjurar el peligro. Mi apoderado el doctor Meza, hombre serio a carta cabal, condiscípulo del rector del seminario, padre Latorre, negóse rotundamente a darme ningún papelito. Entonces, acudió, en forma natural y espontánea, a mi angustiada mente, la teoría de Maquiavelo. El fin justifica los medios. Manuel Vidal y yo, fuimos a la imprenta de Villanueva y mandamos imprimir unas cuantas tarjetas con el nombre de una tía. Y luego, caligrafía fingida, y, allá, la entregué una al padre Víctor. Hubo estupefacción y temor en la muchachada que ya sabía de la estratagema. La leyó, la rompió pausadamente y no dijo nada. Resollé y todos soltaron también el resuello. Hermosa solidaridad. Pero el padre Víctor tenía mejor estrategia. Empezó a organizar paseos a caballo para todos los primeros miércoles. Algunos siempre salían a la calle y yo, después de la primera aventura, preferí quedarme y agregarme al paseo del padre Víctor. Íbamos con él a una chacra en Paria y allí cazábamos palomas y almorzábamos carne asada y la clásica pachamanca. El seminario tenía media docena de buenos caballos. Se criaban en el mismo local que tenía 2 patios. El primer patio estaba destinado para el personal del colegio, y el segundo para caballos, conejos y cocina. Hoy día está transformado y no es más que un solo patio, cuyo perímetro se ha cerrado con la construcción de nuevos salones. A pesar de la severidad del padre Víctor, no faltaban anécdotas picarescas. También los seminaristas de sotana eran autores originales en este sentido. Un día le vimos a Eduardo Lazarte arrodillado al pie del pino holandés. El padre Domingo lo estaba haciendo rezar para que retoñara el pino, pues otro seminarista, el venerable Agüero, había echado su esclavina a sus ramas y él, al querer sacarla, lo había sacudido y se quebró la punta como una vela. El colegio tuvo un minuto de silencio en señal de duelo y de sorpresa. Otro día, vieron unos internos subir a la cocinera al terrado por una escalera de palo y luego que subió, sacó la escalera Abel Rosenberg. A la hora de llantar, no había el almuerzo, la cocinera estaba en el terrado, o sea coica. En el jardín, el padre Víctor nos enseñó a cultivar, por primera vez en Huaraz, rabanitos, alcachofas y espárragos. Había variedad de plantas, criaban pejerreyes, traídos de Chayua, en un estanque y crecían. El amigo más íntimo del padre Víctor era don Eliseo Larragán. Se alojaba en el seminario y el buen padre nos decía, si hubiera en todo el Perú solo 10 buenos católicos como Larragán, otra fuera la suerte del Perú. Don Jerónimo Lanfranco es portero hace más de un cuarto de siglo, y no sé si se han acordado de celebrarlo. Pero, lo quieren todos. Tiene ocurrencias a lo Diógenes. El padre Víctor estaba en su cuarto, en el segundo piso, hacia el lado del Santa. Le dijo a don Jerónimo, trae enseguida el caballo, aquí, de don Eliseo. A poco rato patatán, patatán, patatán un temblor. Se mueve toda la casa y tanto ruido. Era el caballo ad portas. Pero, bárbaro, ¿cómo lo has traído aquí el caballo? Le interrogó el padre colérico y sorprendido. Usted dijo, reverendo padre, tráelo aquí, aquí está. Los apuros fueron para bajarlo al noble animal. Tuvieron que inventar como los egipcios, el plano inclinado. Cuando se le pregunta a don Jerónimo quién es el rector del seminario, nunca dice fulano de tal.
Dice sencillamente, ya es otro. En efecto, han pasado tantos por esas aulas que el único que permanece es el local y el portero, según testimonio también de él mismo. Cuando en 1912, se retiraron los religiosos de Picpus, el señor obispo Farfán organizó de otro modo el colegio seminario con elemento nacional. Solo el rector Reverter fue español. Después de este se sucedieron los siguientes rectores: Romualdo Miranda, Tomás Mejía, Mauro Vega, Jerónimo Robles, Jordán Rodríguez, Victoriano Pineda, Alfonso Ponte, Augusto Soriano y Vicente Aguilar, de todos los cuales el que más permaneció fue Alfonso Ponte, pues estuvo al frente del seminario durante 8 años. En su tiempo hubo cambio en todo orden de cosas. Se construyó la rectoría y otros departamentos. Asimismo se construyó el salón de actos, se compró terrenos para el ensanche del local, se levantó la casa de baños, y se compró el diccionario Espasa. Son pormenores a los que hemos descendido, pero que sirven para interpretar el espíritu evolutivo de este plantel desde el momento que sucediera al Colegio de San Agustín en su noble misión de elaborar la cultura de Ancas en su gran parte. Pues bien, ¿hemos de penetrar en ese espíritu siguiendo el sendero, oculto a los ojos del vulgo, y comparando los estados pedagógicos de un tiempo con los de otro, para encontrar motivos de sana alegría o desconsuelos que sirven de lección? Veamos el modo de pensar en el colegio seminario en 1926. Mas, para evitar confusiones en la interpretación de lo que vamos diciendo aquí, hacemos constar que nuestras apreciaciones y referencias se reducen exclusivamente a la sección seglar del seminario, pues, es sabido que la eclesiástica tiene distintas normas canónicas y diocesanas, concretas y definidas. El rector ha trabajado con elementos nacionales y a base del clero secular. En su memoria final leemos lo siguiente: ideales del seminario y sus medios educativos. Toda institución educacionista y todo sistema de enseñanza tienen un pensamiento dominante y esencial, es el ideal que se proponen. El ideal es el principio que informa y caracteriza a una institución. Es la norma que regula su actividad, es la directriz de sus aspiraciones. En suma, es la causa de su desarrollo y de su grandeza. Si ese ideal es perfecto, la institución que pretende realizarlo marchará por la senda de la perfección. El ideal del seminario tiene contornos claros y definidos, porque es cristiana la educación que se da en él, y como tal persigue la perfección tanto del espíritu como del cuerpo. La educación cristiana no descuida de todo lo que importa para el desarrollo físico. Se preocupa de la higiene y de los ejercicios militares. Considera las letras y las ciencias como necesarias para perfeccionar las facultades más esenciales del espíritu. Se interesa por la filosofía y la historia, gusta de los modelos de literatura y del arte. Se aprovecha, en una palabra, de todo lo que el progreso y los adelantos sociales pueden suministrar. Pero educar un cristiano no es solamente darle nociones de ciencia humana para que un día se abra paso en la lucha por la vida, ni solamente darle querer y poder para que aporte sus energías a todos los progresos del genio humano. Educar un cristiano es, además, formar su voluntad y su corazón con los eternos principios de la moral y religión cristianas. Es darle también carácter fuerte para las virtudes morales y cívicas. Educar un cristiano es prepararlo para el sacrificio y la abnegación, secando las fuentes del egoísmo. Cualquiera que sea la carrera que emprenda, la educación cristiana dará fuerzas intelectuales y morales no solamente para honrar su vida, sino también para cumplir los preceptos del bien y de la verdad. Educar cristianamente significa arraigar la convicción de haber nacido para cosas altas. Es fomentar los anhelos de llenar la misión que Dios le haya dado. En último término, es preparar su felicidad en este mundo y proyectar sus esperanzas hacia la felicidad eterna, cuya plenitud ansia el corazón humano. ¿Cuáles son los principales medios para realizarlo? El maestro y la disciplina. El maestro, dice Ruiz Amado, uno de los pedagogos más eminentes de los tiempos modernos, que la educación propiamente dicha tiene por objeto transmitir la semejanza moral. Yo no sé hasta qué punto llegue la exactitud de esta afirmación, pero es lo cierto que el educador es de algún modo padre espiritual de su discípulo.
Todo el caudal de conocimientos y toda la reserva moral del maestro se comunica por la educación al discípulo, y éste recibe las verdades que le enseña, empieza a amar la belleza que le hace amar, distingue y acepta el bien que la conciencia del maestro le dicta. Todas las fuentes espirituales del uno van corriendo, poco a poco, a la capacidad espiritual del otro. Por eso, el pedagogo citado llega a afirmar que la educación es una generación moral de los niños, indicar, pues, el papel que desempeña el educador es también señalar su delicada misión y difícil responsabilidad. Con razón, las familias cultas y cristianas se muestran exigentes respecto de aquellos a quienes aceptan como a segundos padres para las almas de sus hijos. Ante tanta responsabilidad y nobleza de misión, yo me formo la convicción de que no se deben improvisar maestros. Entre los nuevos sacerdotes que han terminado sus estudios en el seminario de Lima, hay personas aptas y preparadas para desempeñar la nobilísima tarea del verdadero educador. Lo que convendría es que de esos sacerdotes, a los que se sientan con vocación para el magisterio, por su aptitud y su amor al estudio, se dediquen para profesores en el seminario, dándoles las facilidades convenientes, la estabilidad y consideraciones necesarias, a fin de que el sacrificio que se impongan, tras una vida larga y penosa de seminaristas, les sea llevadero. De este modo único, con la colaboración de distinguidos intelectuales seglares que se han prestado tan generosamente, se podrá dotar a este colegio de un personal docente que esté constantemente a la altura de las nuevas exigencias sociales, de los adelantos científicos, de los programas de enseñanza cada vez más complejos y variados. Disciplina no hay empresa grande, sino a condición de una buena disciplina. Todo progreso individual y social depende de su respeto y dominio. Si la disciplina es necesaria para toda sociedad bien organizada, con mayor razón se hace urgente para un colegio, sociedad formada de personas de tierna edad en que las pasiones, los caprichos, la inquietud, la fantasía, la ignorancia y la inexperiencia despiertan y quieren prevalecer sobre la razón y sus leyes. Por disciplina en un colegio, se entiende una dirección armónica, bajo una autoridad, de muchas voluntades y actividades hacia los ideales educativos, de donde resulta la vida, la belleza, el poder, el éxito del colegio. Pues bien, todos convienen que así es la disciplina, y que en un colegio se necesita mucha disciplina, pero no todos están conformes en escoger los medios. Unos pretenden que se haga todo con la dulzura, otros, que no se emplee sino la severidad. Sonreír siempre al educando o siempre constreñirlo, y allí los dos extremos. Montaigne, el amigo de las opiniones medias, opta por esta regla: on doit conduire par une sévère douceur. En efecto, en la educación únicamente la severidad abate y anonada el alma del niño. La dulzura sola se declara impotente para formarla. Una regla uniforme y absoluta no puede convenir a la psicología tan compleja del niño. Con una ley invariable no se rige la variedad, el movimiento, el capricho. Si los sentimientos del hombre adulto son tan variables, comparados magníficamente por el inmortal Balmes con las aguas siempre agitadas de un mar, los sentimientos de la juventud tienen que serlo aún más, porque se trata de la edad de las inquietudes. Los maestros no tenemos derecho de extinguir en su fuente el ardor juvenil, necesario para futuras luchas. El niño o el joven que cada día siente crecer sus fuerzas, piensa ingenuamente que nada le es imposible y que todo puede dominarlo. Si se contienen sus primeros movimientos, más tarde no se presentarán en él generosos impulsos. Nada quiebra tanto, por decirlo así, el alma del niño como la decepción en sus primeros esfuerzos. Él quiere que se le anime, que se le ayude. Desea una mirada benévola, una ligera sonrisa. Pero, cuando nada responde a su legítima ambición, y cuando las amenazas siempre constantes no dejan entrever el anhelado signo de aprobación en la adusta frente del maestro, entonces el alma tierna del niño se repliega y se encierra bajo la corteza del cuerpo. Ya no espera el afecto, ya no cree en el bien. Solo piensa en el castigo si comete la menor falta. Se habitúa a no conocer la virtud. Y así, a fuerza de aprisionar a una alma, contrariando a sus naturales impulsos,
se le obliga a renunciar a toda ambición de cosas grandes. Yo prefiero que en el espíritu y en el cuerpo de mis alumnos corran libremente la abundancia de la vida y la inquietud de la alegría. Esto no quiere decir, sin embargo, que hay que consentirlos en sus caprichos para que crezcan como los árboles salvajes. Los malos instintos crecen también en el corazón del niño, como la hierba en los bordes de los arroyos. Tienen defectos que combatir, malos deseos que contrariar, caprichosas voluntades que hacer fuerza. En el niño, como en el hombre, las pasiones van junto a las virtudes, lo que hace que las cualidades de hoy se conviertan en defectos de mañana. Con los años, los malos hábitos amenazan cada vez más dominantes, y los mismos niños dóciles se rebelan y tienden a sacudir el yugo razonable de la disciplina. Para impedir tales consecuencias, es también necesaria una autoridad inteligente y fuerte que, según la diversidad de caracteres, sepa mantenerlos en el orden y la disciplina, empleando las medidas aconsejadas por la prudencia y los reglamentos escolares. La educación de los jóvenes y niños, pues, reclama una como mezcla de fortaleza y dulzura. La suprema habilidad sería aplicar, cual conviene, estos dos medios en cada caso particular. Engañase uno cuando cree que la autoridad fundada en la violencia es lo más fuerte y más eficaz que la inspirada por el afecto y la abnegación. Justo será repetir con Montaigne, aun cuando pudiera hacerme temer, gustaría mejor de hacerme querer. Y allí una idea de la disciplina que cuadra a un seminario. En la memoria de 1927, se ve que el termómetro de la conquista espiritual sube en el seminario. Dice el mismo rector, derecho a la alegría en una casa educacional. Al decir de pedagogos como Mathieu, lo principal y lo primero es el niño, germinal de las sociedades venideras. A su desarrollo y perfeccionamiento se subordinan todos los elementos y condiciones paidológicas. A esto tienden las concepciones modernas, y de allí el interés de los espíritus escogidos para mejorar los sistemas y elementos de educación. Una de las conquistas del siglo que pasamos será realizar el pensamiento del grande hombre Dr. Tolosa Latour, delicado cantor de la infancia grácil, quien, en el Congreso Escolar, celebrado en París, sentara este principio. Si al comenzar el siglo XIX habían proclamado los derechos del hombre, en los albores del siglo XX debíamos proclamar los derechos del niño. Parece que desde entonces se multiplicaran los consejos de enseñanza, los centros culturales, los congresos, las conferencias, todos tendientes a la redención del niño, y el Congreso Español que presidiera el eminente médico citado, a propuesta del distinguido pedagogo padre Ruiz Amado, llegó a declarar los derechos individuales del niño. Derecho a la luz del sol, derecho al aire puro, derecho al agua abundante y a la limpieza, derecho al sustento, derecho al ejercicio corporal, derecho al amor, derecho a la alegría, derecho a la verdad. Nuestro colegio naturalmente tiende a realizar el ideal pedagógico en la forma expuesta. En nada tengo que insistir sobre todos esos derechos. El desarrollo cada vez mayor de este plantel podrá responder, en cuanto a nosotros toca, a esos principios salvadores de la niñez y de la juventud. Solo que al llegar a este punto, quisiera llamar la atención de los padres de familia sobre el espíritu que informa nuestros métodos de educación en este plantel. Ya en otras ocasiones tuve el honor de emitir algunos conceptos referentes a la preparación del maestro, a la disciplina, a la cultura física, científica y moral y del método de educación con que he tratado de orientar la marcha de este colegio. Creo sinceramente que tocar ahora el tema de la alegría a que tiene derecho el niño no será andar extraviado, toda vez que no faltan espíritus llenos de prejuicios contra nuestros colegios católicos, en los cuales reina, al decir ordinario, de ellos, la rigidez y la lobreguez medievales. La alegría del niño. Nada me ha sugestionado como el factor alegría para despertar el espíritu de la niñez y de la juventud. La alegría serena y tranquila, pura como la brisa de la mañana y fresca como el rocío, la alegría fruto espontáneo de la infancia, exhalación de una conciencia límpida. Esa alegría es el mejor factor para generar ideas sanas y aspiraciones levantadas. La naturaleza nace y se desarrolla, nos da sus sabrosos frutos,
y nos sorprende con su fantástica exuberancia, bajo las caricias de un sol radiante y al son del himno de las aves. La alegría para la juventud es como el calor para la naturaleza. Dice un escritor que las plantas que no llevaron flores en la primavera, no llevan frutos en el otoño. Así, la juventud triste, la que no se hincha de sana alegría, no puede llevar sazonados frutos de la idea y de la virtud. Ya Montaigne había dicho, a la infancia hay que despertarla al son de la música, y el formidable literato Maurice Barrés exigía educar, ite ignis canticis, en el culto de la libertad y de la belleza. Es natural que así nos aconsejen los maestros de la juventud. Allí donde tiene cabida la melancolía, la duda, la desesperación, no hay más que la soledad, el abandono, la esterilidad de los desiertos. Almas tristes, no son más que tristes almas, sin elevación de ideas, infecundas y deprimidas. La vida placentera es fuente inagotable de progreso, así como la vida angustiosa es causa de la pobreza espiritual y factor de fracaso. La niñez empobrecida y desmedrada empequeñece al hombre, y un niño triste, aburrido, un niño sin niñez es una desgracia para la civilización. Por eso a los niños hay que alimentarles de alegría y de esperanza, decirles que han nacido para progresar espontáneamente y para alcanzar triunfo fácil. La mejor actitud que cuadra a la infancia es la actitud victoriosa. Al decir de Emerson, un rostro sereno, una mirada inteligente, una vida gozosa deben ser la finalidad de toda cultura. Así, pues, el más fecundo y verdadero sistema de educación debe ser aquel que despierta espontáneamente el espíritu, aquel que lo desarrolla y lo eleva, el que hace resplandecer de luz y alegría, el que transfigura y lo hace refulgente, causando su actividad sin ponerle barreras ni prefiriendo la reserva a la acción, la debilidad a la energía ni confundiendo la voluntad con la obediencia y las maneras con el carácter. Alegría en la clase, alegría en el juego, alegría en la educación, alegría en la reforma, alegría en el esfuerzo, siempre alegría en todas partes. Claro está, sin degenerar, en loca disipación, en vano placer. Una alegría tal que disipe las tristezas, los odios, los rencores que pudieran agolparse, como siniestros gérmenes de futuras y tremendas rebeldías, en los espíritus juveniles. Tales son las modernas concepciones acerca de la alegría a que tiene derecho el niño, y el seminario para seguir las corrientes del siglo pedagógico debe adaptarse a ellas con ánimo optimista y valeroso pensamiento. Y así en este plantel se les ha enseñado a los niños a amar la luz y no temer al aire. Se ha ensayado algunas clases en los corredores y en el jardín. Se les da descanso necesario después de cada clase. Se les ha ampliado la casa donde se educan, con luz y calor en las habitaciones. Se ha cultivado el amor a las flores y a los árboles. Se ha estimulado sus juegos. Se ha dado la importancia debida a la cultura musical. En una palabra, se hace todo lo que está autorizado por la razón y las buenas costumbres para que rebosen de placer. Se acostumbren a ver el lado más bueno y placentero de la vida, a fin de que en sus cerebros broten espontáneamente, así como las plantas de un suelo virgen y abundoso, elevados ideales y generosos sentimientos. En 1930 se inauguró el Salón de Actos. Después de 20 años de echados los cimientos y comenzadas las paredes, se había abandonado la construcción por falta de recursos, hasta que un nuevo espíritu de empresa y optimismo la llevó hasta su coronamiento. Apadrinaron la inauguración el magistrado Dr. Julio Rosas Barrón Olivas y su señora, doña Angélica Vidalón. En dicha ceremonia el rector dijo entre otras cosas lo siguiente: ante todas las cosas, os doy las más expresivas gracias, nacidas de lo más íntimo de mi alma, por la bondad y gentileza con que habéis acudido a mi invitación para presenciar los últimos actos de la juventud que se educa en este plantel y a inaugurar este salón tanto tiempo esperado por los que se preocupan de cerca por el progreso material e intelectual del seminario. Vais a pasar revista a una legión de futuros ciudadanos de la religión y de la patria, y ellos, portando en las manos las gavillas de su sudor y de su trabajo, se han de sentir felices bajo las ondas de una honrosa simpatía.
Si todos los actos de la niñez y de la juventud se realizaran siempre bajo la mirada y con el aplauso de un público culto y distinguido como el que ahora honra este recinto, indudablemente el paso de la niñez y de la juventud por el escenario de la vida sería un cendal de inmarcesibles coronas. En cuanto a nosotros, es grande nuestra alegría al veros congregados en este salón, cuya construcción ya constituye una historia debido a la falta de recursos. Pero 5 años consecutivos de esforzada labor han podido llevar a su término, habiéndose hecho en nuestras manos, así como la obra predilecta del seminario por las energías y recursos gastados. No sin motivo, ocúrreseme llamar obra predilecta. Imagino que este salón ha de ser el taller donde se cincelen las almas y los corazones juveniles a lo largo de la historia. Ha de ser como el lugar de exposición de las obras del maestro, es decir, los discípulos han de salir del crisol de la instrucción y de la educación. Aquí es donde los maestros, al fin de cada año, han de requerir como el inmortal artista en mármoles, Miguel Ángel, requerir, repito, a la obra de su talento y de sus manos con la loca exclamación: habla, y ellos, más afortunados que el genio mismo, oirán hablar al hijo de su ingenio, a sus amados discípulos, y hablarán del arte, de las letras, de la ciencia. Todavía más, hablarán de lo que no sabe la ciencia ni el arte ni las letras. Hablarán de las verdades religiosas, únicas, que pueden responder vivamente a las ansias del corazón humano. En nuestras escuelas católicas se estudia mucho, y se penetra en el misterioso laboratorio de las plantas, se ausculta las entrañas del animal. Se levanta la poderosa lente, y uno se aproxima a los astros para sorprenderlos y seguirles en su vertiginosa carrera diéndoles la verdad. Se toma el prisma para aprisionar la luz que se desprende del sideral infinito a donde no llega la vista del hombre, y en los fantásticos colores del espectroscopio se mide la velocidad, el volumen de los mundos. En nuestros planteles se entra también en las bibliotecas donde las generaciones pensantes han almacenado el fruto de su saber. En suma, se estudia y se medita lo que enseña la ciencia sobre las cosas del universo y sus secretos igual que los profanos. Pero, a más de eso, en los centros católicos, se enseña al estudiante a levantar más arriba la mirada, por encima de los ríos, de los valles, de los montes, de las nieves, de los astros. Por encima de todo el universo, se le dirige la mirada del espíritu, y como la cariñosa madre, de quien habla Pestalozzi, le dice el maestro a su discípulo: hijo mío, hay un Dios de quien necesitas, aun luego que dejes de necesitar de mí. Hay un Dios que procura tu bien y tu alegría. Quiere decir que en el concepto católico de la pedagogía, no basta la instrucción para el joven. Es preciso educarlo bajo severa norma de abnegación, de amor al ideal, de tendencia a lo grande, de cohesión fraternal, de valor para el sacrificio. Durante los 8 años de este rectorado, estuvo rodeado el rector de un personal selecto, culto y sacrificado, que levantó muy alto la enseñanza en el seminario, marcando una época de verdadera espiritualidad. Fueron ellos: Vicente Aguilar, Horacio González, Lucas Arca, Santiago Márquez, Manuel Bizarraga, Talio Romero, Augusto Villanueva, Abraham Vergara, Felipe Domínguez y otros, todos ellos del clero nacional. Hemos llegado hasta aquí, quizá mal, por habernos apartado demasiado de nuestra senda, pero bien, por el deseo de recordar hechos cuyos antecedentes se vinculan con la obra de Olivas Escudero. Pocos ven, sin duda, los nudos de este vínculo, pero hay un cuadro del ilustre maestro y prelado que se conserva con respeto y veneración, a veces sin saberlo por qué. Ese cuadro tiene cabida por sobrada razón en el mejor sitio del seminario de San Francisco de Sales. Ahora, volvamos a la época en que actuó Olivas Escudero como fundador de una casa religiosa, que es convento y colegio, o sea, a la segunda mitad del siglo XIX. Of the